Hola, buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más aquí en Casa Kairos. Es un privilegio poder entrar a sus hogares y en esta ocasión también tengo el privilegio de ser portador del mensaje. Más que una predicación, es un mensaje, es un pequeño estudio, pero es un tema muy interesante que a veces pasamos por alto y me gustaría reflexionar en esta tarde. Pero antes vamos a ponernos en manos del Señor, a ver si me acompañas ahí en tu hogar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que tú nos permites estar reunidos, Señor, que estar juntos a través de esta transmisión, mi Dios. Te pedimos, Señor, tú tomes el control de lo que se vaya a hablar. Bendito Espíritu Santo, usa mis labios, Señor, y sé tú, bendito Dios, glorificado en todo momento, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema para esta noche es la familia de Dios. Hemos estado tratando muchas veces acerca de qué es la familia. Y de inmediato cuando decimos la familia de Dios, nos viene a la mente la familia conforme al orden de Dios. Papá, mamá, hijos. Dios instituyó la familia, Dios ama a la familia y la familia es de Dios. Pero en esta ocasión no estamos hablando acerca de la familia según el orden de Dios, sino la familia de Dios. Sabemos que nuestro Dios, porque lo ha revelado en la Escritura, es un Dios trino, la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento está implícito, habla de la primera persona de la Trinidad, de la segunda, de la tercera, pero no habla específicamente de cada uno de ellos. Pero en el Nuevo Testamento nos revela explícitamente el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento también nos revela algo muy interesante, la figura que en el Antiguo Testamento no se conocía como el Padre y el Hijo. Si bien en el Antiguo Testamento Jesucristo era la segunda persona de la Trinidad y está activo a todo lo largo del Antiguo Testamento, no se había revelado. ¿Por qué? Porque era preencarnado, que quiere decir que era antes de su encarnación como Dios hombre. El Nuevo Testamento nos revela el Señor que la segunda persona de la Trinidad se encarna y aquel verbo fue hecho hombre. Y nuestro Dios le reconoce como mi Hijo. Vemos en el bautismo precisamente de nuestro Señor Jesucristo que se abren los cielos, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado. Y el mismo Jesucristo dice que soy hijo de Dios y habla de mi Padre. Entonces, esta figura de padre e hijo que el Señor nos revela en el Nuevo Testamento nos hace ver precisamente de una familia de Dios, donde aunque Dios es una sustancia, son tres personas, y las tres personas en un mismo ser, en una misma sustancia que es Dios mismo, son en sí una familia. Entonces, por ejemplo, podemos ver en Juan 1:1, dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, Jesús, el verbo, era con Dios y era Dios. Siempre han estado. Es parte precisamente de lo que podemos ver la familia de Dios. En el Antiguo Testamento también vemos en algunos pasajes que habla en plural, hablando de que están en sí junto la Trinidad. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Allá en Génesis 4 en adelante, bajemos y confundamos sus lenguas. Isaías 6, en el famoso llamado: ¿y quién irá por nosotros? Pero el Nuevo Testamento claramente revelado que dice: Padre, para que ellos y yo seamos uno como tú y yo somos
uno, y mi Padre que está en los cielos, revelando esa figura, ¿verdad? En Hebreos 1, del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y por muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos también que en esta relación padre-hijo está hablando de que el padre ya está heredando al hijo. Ya hay una relación padre-hijo, que eso nos lleva a nosotros la imagen precisamente de lo que el Señor iba a hacer, lo que tenía preparado para sus futuros hijos. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo constituyen la familia divina, la única familia que hay para con Dios. Pero dice: y a los creyentes nacidos de nuevo, también dice que son sus hijos. ¡Wow! Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que cuando vino como hombre, vino también a dar su vida por expiación, a través de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta obra, no alcanzamos a ver todo, pero Él tomó nuestro lugar en un sacrificio vicario. Él murió por ti y por mí, cargando los pecados imputados a nosotros, los cuales nos separaba de Dios Padre. Nos justificó y en Él somos justicia. Nos dio paz. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos constituidos enemigos de Dios, y Él quitó esa enemistad y puso paz. Nos reconcilió, nos acercó con el Padre. Dio su vida en pago por rescate. Y también nos regaló adopción para ser llamados hijos de Dios. Romanos 9:8 nos dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Nosotros no somos engendrados de carne, esto es, tenemos nuestro Padre terrenal, el cual nos engendró. Pero dice, no, estos no son los de la promesa, son los nacidos del Espíritu, los que tienen su nuevo nacimiento. Primera de Juan 3, del 1 al 2, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor tiene el Padre? Que no únicamente dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, en rescate a nosotros. Y Jesucristo se dio también a sí mismo en rescate, no tomando en cuenta ser igual a Dios. ¿Para qué? Para que en este amor podamos nosotros ser llamados hijos de Dios y tener adopción. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es muy interesante porque dice, ahorita somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero cuando Él se manifieste, ¿qué es Él? Jesús. Cuando Jesucristo regrese, cuando venga por su iglesia, dice, seremos semejantes a Él. Entonces, esto nos habla también un misterio y una promesa. Nosotros ahorita, en lo terrenal, en lo carnal, somos hijos de Dios. Pero hay una promesa todavía, que seremos semejantes a Él cuando el Señor se manifieste. Juan 1, del 12 al 14 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, nos habla que nosotros somos engendrados por espíritu, no por carne. ¿Qué quiere decir? No es precisamente esta nuestra carne, sino que espiritualmente Dios nos engendró, nos adoptó. Pero también nos habla de que Jesús es el unigénito. ¿Qué quiere decir que es el unigénito? Bien, el unigénito quiere decir que es el único hijo. Único hijo. Directamente de Dios es el único hijo. Pero esta palabra que se usa, unigénito, tiene también un significado en griego. Y en griego significa protococo. ¿Qué quiere decir esto, protococo? Es de donde sale la palabra prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es un original, es un único. Y de este único, de este original, de este hijo unigénito, que es el original, es el prototipo, saldrán las réplicas. De él saldrán los otros hijos. El unigénito es el original y del cual también saldrán los hijos adoptados que somos tú y yo. ¿Cómo podemos entonces llegar a pertenecer a la familia de Dios? Eso es muy importante porque también nos dice precisamente que todo aquel que le recibió, que cree en él, le dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto significa que no simplemente por existir todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, y aunque bien Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hay una condición. Y esta condición es: arrepiéntete de tus pecados, confiésalos, acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cree en Él, y entonces, dice la palabra de Dios, tendrás el derecho de ser llamado hijo de Dios y entrarás en la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla es esto! O sea, no solamente tenemos nuestra familia carnal, nuestra familia en Kairos, nuestros hermanos, sino que tenemos familia hacia con Dios. Dios es ahora nuestro Padre. Esa es una maravilla que difícilmente podemos alcanzar a comprender. Romanos 8, del 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También nos está hablando aquí de, podemos llamarle, un privilegio que Dios nos está dando como hijos adoptados. Esto es, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, siendo que el Señor Jesucristo es heredero de todo, tiene autoridad de todo. Nos está diciendo que nosotros somos coherederos con Él, siendo que fuimos nosotros insertados posteriormente, como la analogía que platica el apóstol Pablo, ¿sí? de que somos parte del olivo silvestre implantado en el olivo natural, el olivo original. Y entonces está diciendo, tienes también derechos como hijo. Pero también dice, si es que padecemos juntamente con Él, hay un precio, hermano. Hay un precio. El Señor Jesucristo pagó el precio.
Él pagó con su vida misma. Pero tú y yo, hermanos, tenemos que seguirlo en obediencia. Tenemos que pagar un precio de decir, sí, Padre, soy tu hijo. ¿Y qué hace un hijo con su padre? Le ama, le respeta, le obedece. Jesucristo fue obediente, obediente hasta la muerte de cruz. La pregunta es, tú y yo, como hijos de Dios, como nuestra nueva naturaleza, adoptados por nuestro Padre Celestial, ¿le honramos? ¿Le amamos? ¿Lo ponemos en primer lugar? Y sobre todo, ¿lo obedecemos? Porque dice, hay que padecer juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir esto de glorificados? Bueno, esa es la última parte de la transformación del creyente. Cuando el Señor nos llamó, nos adoptó, pasamos a ser parte de su familia, Él también nos santificó. Él dice que también nos santificó, pero es una santificación, es una santificación posicional. ¿Qué quiere decir? Pasamos del reino de las tinieblas a su reino, al reino de Dios. Pasamos de muerte a vida. Y somos separados para Él. Pero estamos en un proceso. Ya somos santos posicionalmente. Pero ahora estamos en un proceso de santificación. Y la santificación dice que también la palabra de Dios nos santifica y nos lava. Y ahí es también donde tenemos que nosotros poner de nuestra parte. La actitud de nosotros es la obediencia, el seguir a Dios, el seguir madurando espiritualmente. Dice que hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. Llegar a parecernos lo más posible al prototipo, al unigénito. ¿Cuándo lograremos esto? Hermanos, con la ayuda de Dios que vive en nosotros, mientras nosotros estemos morando en este cuerpo, nunca. Pero la esperanza es que seremos glorificados y aquel que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Entonces, hermanos, estamos tú y yo comprometidos mientras estamos en este cuerpo y en este mundo a seguir el ejemplo de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, que es el que puso el estándar, que es el que caminó el camino que nosotros debemos caminar. Como hijos, entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Como mencionaba hace unos momentos, obediencia al Padre, respeto, temor, amarlo, pero también vivir en santidad, porque aunque es nuestro Padre, dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Y aunque nuestro Señor Jesucristo nos ha justificado y el Espíritu Santo está en nosotros trabajando, nosotros somos santos posicionalmente, pero tenemos que también tener una vida en santidad. Los hijos de Dios no practicamos el pecado. ¿Podemos pecar? Sí. Es más, el apóstol Juan dice, el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Pero nuestro estilo de vida no es el pecado, no practicamos el pecado. Y cuando llegamos a fallar al Señor, nos ponemos a cuentas de inmediato. Nos arrepentimos y pedimos perdón. Y dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con Dios, que nos ayuda a seguir adelante. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Antes también éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Y si esclavos del pecado, esclavos del enemigo de Dios. Pero el Señor, en su muerte y resurrección, al pagar con su sangre, nos dio libertad.
y nos dio vida eterna en Él, para que ya no seamos esclavos. De esclavo a hijo. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y ahora el Señor nos ha revestido de una nueva naturaleza para ser llamados hijos de Dios. En Efesios 1-5 nos dice la palabra de Dios que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Predestinado. Bueno, la palabra de Dios dice que además de que somos predestinados, el Señor ya nos conocía desde antes. El Señor ya sabía quiénes son sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo sabe. El Señor sabe quién va a decir, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí. Él es mi hijo. Porque también la palabra de Dios nos habla de que hay hijos del diablo, hijos de desobediencia. Pero nosotros somos hijos, y dice la palabra de Dios que fuimos predestinados para ser sus hijos. Esto es, el Señor en su omnisciencia sabía que tú y yo daríamos ese paso y ya somos sus hijos. Como hijos de Dios, entonces, ¿cuáles son los beneficios, si se le puede decir de alguna forma, en esta familia de Dios? Bueno, de entrada, tener relación con nuestro Padre. Y nuestro Padre es nada menos y nada más que el Creador del cielo y de la tierra, el Señor Todopoderoso. Él es nuestro Padre celestial. Pero además de eso, dice, tú eres heredero. Juntamente con Cristo, eres heredero, coheredero con Cristo. ¿Y qué es lo que heredamos? El reino de los cielos. También, junto con esta herencia, el Señor nos ha hecho ciudadanos del reino de los cielos. Dice que nuestra nacionalidad ya no está aquí. Nosotros ya no somos del mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Y como tales, como hijos y como ciudadanos, debemos de seguir los principios del reino, no los principios del mundo. Debemos predicar precisamente con el ejemplo y predicar a nuestro Padre y no predicar al mundo con nuestras acciones. Distinguirse claramente de un hijo de Dios. Me llama la atención que muchas veces cuando vemos cierto tipo de familias que se parecen mucho, hay algunas familias que a lo mejor el tipo de sangre o la herencia del papá y de la mamá hace que todos los hijos se parezcan a uno o a otro o entre ellos mucho. Y entonces es fácil poder identificar de la forma en que hablan, se comportan, se visten, y vemos una familia y decimos, se ve que es de esta familia, se ve que son tus hijos. Bueno, hermano, nosotros pertenecemos a la familia de Dios. La pregunta es, ¿se distingue que eres un hijo de Dios? ¿Se muestra que eres parte de la familia de Dios? ¿O nos perdemos en el anonimato? ¿Verdad? Continuamos. De acuerdo a Efesios 1:3, dice la palabra de Dios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Eso es otro de los beneficios de ser hijo de Dios y de pertenecer a la familia de Dios. Bendecidos con toda bendición espiritual. Esto es, Señor, aunque pedimos que tú nos bendigas, el Señor dice, ya tienes mi bendición. Toda mi bendición es tuya. Y no solamente eso, es eterna. No se quita, está contigo. Te sigue a todas partes porque eres mi hijo y porque yo te he bendecido. Cuando nosotros
pertenecemos a una familia y el padre o la madre por alguna razón fallece y deja una herencia, esta se ve y se recibe hasta que mueren los padres. Pero en este caso, nuestro Padre Celestial dice que tú y yo ya somos herederos desde este momento. Desde este momento y para siempre. Lo que me lleva a otros de los beneficios y de las bendiciones que el Señor nos ha dado como su herencia. Esto es vida eterna. Así es, hermano. El pecado y la muerte entró por el primer Adán. Transgredieron, entró la muerte y esta muerte fue heredada a toda la raza humana, a todo el género humano. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando murió y resucitó, arrebató las llaves, arrebató el imperio de la muerte a Satanás, que lo tenía, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Que de paso, la eternidad, que es un atributo propio de Dios, es el único que es transferido a su Hijo, a ti y a mí, para que entonces en Cristo podamos gozar de vida eterna. Y la vida eterna, hermano, no la vas a experimentar hasta que mueras. Hoy ya tienes vida eterna. Este cuerpo ha de pasar. Dice el apóstol Pablo que es como la semilla que tiene que morir. Pero cuando seamos glorificados y cuando dice la palabra de Dios que se revele lo que hemos de ser, seremos semejantes a Él, a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, al unigénito de Dios. Mientras tanto, hermano, tú y yo tenemos trabajo aquí. Tenemos que hacer. Dice Hebreos 7, 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que tiene un sacerdocio inmutable. Bien, en el Antiguo Testamento sabemos que en Levítico y todo esto se constituyó un sacerdocio que se le llama sacerdocio levítico. Ese sacerdocio levítico tenía caducidad, tenía un tiempo. Llega el momento en que el sumo sacerdote tenía que nombrar a otro y otro y otro porque morían. Pero nuestro Señor Jesucristo, allá en Hebreos le llama que es sumo sacerdote. Sumo sacerdote no según el orden levítico, porque el orden levítico acabó. Además, Jesucristo no era levita, era de Judá. Pero dice la palabra de Dios que el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Es según la orden de Melquisedec, un personaje del Antiguo Testamento al cual Abraham le dio los diezmos, que dice que no tiene principio ni fin su reino y su sacerdocio, por lo cual es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo es sumo sacerdote, dice la palabra de Dios en 1 Pedro que nos constituyó a nosotros real sacerdocio. Además, hermano, tú y yo somos real sacerdocio que servimos a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Ese es otro de los privilegios que tenemos tú y yo al ser llamados hijos de Dios. Ser parte de la familia de Dios es lo máximo que puede sucederle a una persona. El hecho de poder dirigirse a nuestro Dios y decir: Padre nuestro que estás en el cielo, estás hablando
con el Señor Todopoderoso, que es tu Padre. Y estás hablando y pidiendo, intercediendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo. Y esto que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y esta adopción, y esto de pasar a ser parte de la familia de Dios, es por gracia, hermano. No hay nada que tú y yo podamos hacer por nuestra cuenta para ganarnos este derecho. Eso es un regalo, es un don que el Señor nos da. Pero tienes, primero, si tú no formas parte de la familia de Dios, si tú has oído que todos somos hijos de Dios, pero nunca has dado el paso de obediencia, de fe, de acercarte, hermano, arrepiéntete de tus pecados. Confiésalos ante Dios. Acepta ese sacrificio que es gratuito, que Cristo te regala, para entonces tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Y si tu hermano ya formas parte de la familia de Dios, gózate día a día, porque a lo mejor no lo reflexionamos, pero el poder decir soy hijo de Dios y formo parte de la familia de Dios, además de que es un gran derecho, un gran privilegio, es motivo de gozo para todos los días. Espero que en esta tarde, noche, este mensaje te haya servido para reflexionar, para recapacitar, pero sobre todo para darte cuenta y apreciar el enorme regalo y el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios y que tú y yo seamos hermanos en la fe. Fue un gusto, un privilegio, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión.